La palabra del Señor nos enseña que nosotros, entre otras cosas, tenemos que orar por nuestras autoridades. Le caiga bien o le caiga mal. Usted tiene que orar por sus autoridades. Y tiene que apreciar también a aquellos que de alguna manera le brindan un servicio a todos, cumpliendo una función dentro de la nación. Yo me imagino que ya se lo ve venir, pero yo quiero presentarles a Jorge. Le quiero invitar a que venga aquí y su familia también, por favor. No lo han visto a Jorge antes aquí porque habitualmente no está en la zona, pero Jorge es un marín. Y dije familia, sí. Nosotros apreciamos mucho que él esté cumpliendo una función así de importante de alguna manera participar en la protección o seguir las órdenes del gobierno para el bien de muchos. Y entonces apreciamos mucho lo que haces y aun cuando no estás aquí, nosotros oramos por ti. Entonces estamos agradecidos y esta familia aquí está agradecida por tenerlo este tiempo aquí, ¿verdad? Que tantas veces está lejos, pero queremos tomar un momento para orar por él y para ponerlo en las manos del Señor. ¿Les parece bien? Entonces nos ponemos de pie otra vez. Yo sé que el pastor les dijo que se sentaran, pero nos ponemos de pie para orar. Vamos a orar. Amado Padre, queremos en este momento darte gracias. Gracias, Señor, por Jorge y por la vida de muchos otros que sirven a la nación, Señor, y que al mismo tiempo benefician a muchos para que vivamos quieta y reposadamente en seguridad, Señor. Te damos gracias por cuidarlo allí donde él ha estado, tú le has acompañado, tú le has cuidado y has permitido que venga y que comparta este tiempo con la familia. Y Padre, queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú le bendigas, que tú le protejas, que tú vayas con él a donde quiera él vaya y que tu bendición permanezca sobre su vida. Padre, lo encomendamos a ti y te damos las gracias por este momento de compartir con él y que verdaderamente tu gracia esté sobre su vida. Gracias también por su familia y bendíceles, Padre, alégrales y que puedan disfrutar este tiempo también con tu presencia con ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor. Realmente, que el Señor te bendiga. A todos ustedes los saludo después. Yo no sé cómo se sienten ustedes cuando tienen que presentarse o tienen que conocer a alguien que saben que es bastante importante. ¿Han tenido oportunidad de conocer a alguien de esos cuyo nombre se menciona por ahí? Saben, yo les cuento una experiencia que tuve. Yo viví en Paraguay algunos años. Soy de Uruguay, pero viví en Paraguay. Y era pastor de una iglesia de la cual era miembro una señora que era la fundadora y presidenta de la Asociación de Microempresarios del Paraguay. Ahora, esta señora era conocida y, digamos, tenía acceso a algunas personas y en determinado momento me llevó para que la acompañara y tuve acceso a la casa presidencial. Conocí unos cuantos senadores y diputados y estreché la mano del presidente. Mírenme. ¿Ah? ¿No les inspiro más respeto ahora? No. Pero yo recuerdo ese momento en el que tenía que, me dijeron, va a venir el presidente, le vas a conocer personalmente y estreché la mano del presidente. Y yo nunca había pensado que yo pudiera saludar a un presidente. Y estaba todo nervioso y bueno, era la oportunidad de conocer a alguien muy especial. ¿Cómo se ponen ustedes cuando ustedes tienen la oportunidad de tratar con alguien que es
verdaderamente especial. ¿Se ponen nerviosos? ¿Les ha pasado? Después me cuentan, no ahora porque si no gastamos el tiempo, pero después me cuentan a quién conocieron. ¿Conocieron a algún cantante famoso, un deportista, el gobernador de Texas? No sé a quién conocieron, ¿verdad? Yo sé que el hermano de Berardo, por ejemplo, él le pintaba la casa a algunas celebridades cuando vivía en Nueva York. Y entonces, él, ya saben, si quieren influencia, hablen con el hermano, porque él se codeaba con los grandes. Pero es algo especial. Ahora, nosotros a veces tenemos la oportunidad de acercarnos a uno que es más grande que el presidente que yo saludé. Y hay veces que nosotros no le concedemos tanta importancia. O sea, ya lo hemos tomado como algo habitual. Por ejemplo, esto. ¿Ustedes se dan cuenta de las cosas que le hemos dicho al Señor en este rato cantando? Han sido preciosas las cosas que le hemos dicho. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. ¡Wow! Es grande lo que le decimos. Ahora, necesitamos recuperar la capacidad de asumir que cuando nosotros venimos a Jesús, no es solamente una actividad religiosa la que tenemos. Cuando venimos a Jesús, nosotros nos acercamos de verdad a aquel que dejó la tumba vacía. Nos acercamos de verdad a aquel que ninguna tumba lo puede contener. Nos acercamos de verdad a aquel que tiene el dominio y la autoridad por sobre todas las cosas. Y cuando decimos todas, son todas. Y por lo menos, a veces nos tendrían que temblar las rodillas al acercarnos a Él. Tendríamos que experimentar, yo no sé si se dan cuenta, hermanos, pero hay algo de nuestras emociones que también se involucra en esto. O sea, varias veces a lo largo de este tiempo que compartimos, inclinamos el rostro y oramos, ¿verdad? Y le pedimos al Señor su bendición. ¿Sienten alguna emoción ustedes cuando oran? Porque saben que hay veces que podemos orar como si no pasara nada. Pero tenemos que entender que cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, estamos en la propia presencia del más grande. Y eso nos tiene que impactar de alguna manera. Y tenemos que evitar la tentación de perder la importancia del momento con el Señor. Y en esto me refiero a este momento en el que estamos delante de Dios es súper importante. Nos hemos congregado para encontrarnos con el Señor, ¿verdad? Y yo creo de verdad, Él prometió estar en medio de nosotros, yo creo que Él está aquí. Y eso ya nos tiene que conmover de alguna manera. Pero también, cuando tú estás en casa y cuando puedes dedicar algún momento para hablar con el Señor. Hay veces, hermanos, que yo voy conduciendo y me pongo a hablar con el Señor. Un poco para evitar hablar con el chofer de al lado, porque con ese hablaría cosas feas. Porque hacen tonterías en la calle y me ponen mal. Hablo con el Señor manejando. Y hay veces que me conmuevo tanto que yo hasta me daría miedo estirar mi mano hacia el asiento del acompañante porque Él está ahí. Yo lo percibo y me conmueve hasta emocionalmente. Y muchas veces puede sucederte que si de verdad estás en la presencia del Señor, hasta tus ojos se mojan. Y no es a veces llanto de tristeza, ¿verdad? No todos los llantos son de tristeza. Hay lágrimas que son de emoción o de alegría. Y nosotros tenemos que aprender a experimentar esto con el Señor. Y justamente quería compartir con ustedes hoy esta historia que hay en la palabra del Señor para que nosotros entendamos la realidad de esta relación que establecemos con el Señor y además que
seamos capaces de no caer en la tentación de menospreciar el momento que nosotros pasamos con Dios. Cuando nosotros decimos que oramos a Dios, que nos relacionamos con Dios, estamos hablando de verdad. No es una imaginación, no es una fábula, sino que es real. Entonces, ¿qué tal si asumimos la realidad que es relacionarnos con el Creador de todo lo que existe? Entonces, yo les quiero compartir esta historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 7, desde el versículo 36 en adelante. Lucas 7, del 36 en adelante. Dice así la palabra. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo para decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. A mí me encanta la palabra del Señor porque habla de personas como tú y como yo. Y en este caso que tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Hijo de Dios. Pudieron tratar con Él. Pudieron relacionarse con Jesús, el Hijo de Dios. Y pudieron hasta tocarlo. Pudieron verlo, pudieron escuchar su voz. Ahora, en este pasaje vamos a encontrar el contraste entre 2 personas que se relacionan con el Señor. A mí me ha hecho pensar esto. Si tú tuvieras la oportunidad de relacionarte materialmente con Jesús, físicamente, si Jesús se materializara ahora y estuviera acá, ¿lo invitarías a comer, por ejemplo? Al Señor le gustaba comer con los discípulos. Y hasta aquí hay una comida, ¿verdad? ¿Lo invitarías a comer? ¿Cómo te sentirías invitándolo a Jesús a comer? ¿O qué le ofrecerías? ¡Wow! Uno querría ofrecerle lo mejor, ¿verdad? Justamente este relato empieza con un hombre que se acerca a Jesús y se lo identifica como uno de los fariseos. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran personas reconocidas por su religiosidad. No se perdían la reunión ni una semana, siempre estaban.
Y no solamente eso, sino que reflejaban sus creencias en la forma de vestirse, reflejaban sus creencias en la forma de caminar y buscaban de alguna manera ser respetados por sus convicciones. Esos eran los fariseos. La mayoría de los fariseos no le invitaron a Jesús a comer. Es más, fueron algunos de los fariseos los que terminaron pidiendo su crucifixión. Pero acá tenemos a uno que de alguna manera, aunque sea, tuvo la duda de que tal vez Jesús era lo que él decía que era. El ungido, el Salvador, el Hijo de Dios. Y entonces, aquí lo vemos, el versículo 36 dice, uno de los fariseos, ¿qué hizo? Rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Te imaginas si tú fueras Simón? Se llamaba Simón el hombre. ¿Qué tal si tú lo pudieras invitar al Señor? ¿Cómo se sentiría aquel fariseo invitándolo a Jesús a comer con él? ¿Qué le habrá ofrecido para comer? ¿Habrán comido los sobrantes de la comida anterior o habrá preparado algo especial? Bueno, algunas de las personas como él no preparaban mucho porque tenían quien lo preparara por él, ¿verdad? Pero en ocasiones especiales buscaban ofrecer lo mejor. ¿Saben que el pasaje no nos dice qué fue lo que Jesús comió con el fariseo, ni cómo estaba preparada la mesa, ni cómo habrá sido la reverencia o quién sabe qué? No se nos dan esos detalles, solo se nos cuenta que Simón tuvo un privilegio que yo quisiera tener. ¿Se dan cuenta de eso? Simón tuvo un privilegio, el privilegio de traer a Jesús y sentarlo a su mesa. El Señor me regaña cuando yo digo eso porque Él me dice que Él se sienta a mi mesa todos los días, porque nos acompaña, porque Él está con nosotros, ¿verdad? Pero se imaginan qué privilegio que tuvo este señor, este fariseo, de recibir a Jesús en su casa. Tremendo. Tratar con el Señor cara a cara, en persona. Ahora, no se pierdan el hecho de que nosotros también tratamos con el mismo Señor personalmente. Y tenemos que asumir, es eso justamente lo que les estaba diciendo hace un ratito, ¿verdad? Tenemos que asumir que con el Señor nos relacionamos directa y personalmente, así como Simón, aunque él lo tuvo materialmente. Pero ese es uno de los personajes de la historia. Y aquí aparece el otro personaje que aquí no se menciona su nombre. Pero miren cómo se nos presenta. Versículo 37 y 38 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. A ver si entendemos esto. Simón el fariseo recibe a Jesús, lo recibe en casa, está listo para tener una conversación con él. ¿No es un poco incómodo esto que pasa? Porque esta señora como que interrumpe un poco, ¿no? Ahora, ustedes se dan cuenta cómo se nos presenta este otro personaje. De Simón se nos dice que era el fariseo, el que lo recibe en casa. Ahora, de esta mujer dice que era una mujer de la ciudad. Era una vecina. Era una señora que vivía en aquella misma ciudad. Pero enseguida no nos dice cuál era su oficio, no nos dice cuántos hijos tenía, no nos dice el color de su cabello, no nos dice muchos detalles de ella. ¿Saben qué nos dice? Que era pecadora. ¿Cuál era la característica por la que era conocida esta mujer? Porque era pecadora. Qué feo, ¿no? ¿No es un poco
incómodo que alguien sea reconocido por su mal comportamiento? Ahora, ustedes conocen a personas que ustedes podrían decir, es una persona de la ciudad y es pecadora. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez a veces podemos reconocer a personas que se ha hecho popular, que tienen un cierto estilo de vida, que los lleva a ciertas relaciones, a ciertas fiestas, al consumo de ciertas cosas, quién sabe. Pero nosotros lo reconocemos. A mí me llama la atención que aún en el propio relato, ni siquiera el nombre se dice de la persona, pero se nos habla de su condición espiritual. Era conocida por esto, en la ciudad la conocían por esto. Cuando venía caminando por la ciudad, mira quién viene allí. Ustedes saben, hay personas de las que se transforman en el comentario, el chisme de otros. Y es probable que ella fuera esta mujer de la ciudad que era pecadora. Ahora, miren a la pecadora en este relato. ¿No les parece que tiene una actitud diferente hacia Jesús? O sea, muy bien por Simón el fariseo. Lo invita a Jesús, le ruega, ven a comer conmigo, perfecto, se sientan y comen. Están teniendo una relación de camaradería, tal vez, quién sabe. Pero esta mujer llega y no pidió permiso. Y yo me he preguntado, creo que otros estudiantes de la Biblia se han preguntado también, ¿cómo fue que la señora entró a la casa? Algunos he leído por ahí, dicen que tal vez la señora ya haya tenido acceso a la casa antes. Solo que Simón diría de los pecados de ella, pero no de los... El hecho es que ella se metió en la casa de Simón. Y mientras ellos estaban a la mesa, ella llega por detrás. Y una de las primeras cosas que sabemos de ella es que llega llorando. O sea, oigan, ¿quién le hizo algo a la señora? ¿Por qué llora? ¿Que la maltrataron, la golpearon, que está llorando? Está llorando porque la conmueve acercarse a Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Todo el resto de su actitud demuestra lo mismo. Ella viene llorando y le lava los pies a Jesús con sus lágrimas. Lloraba un poco la señora, ¿verdad? Cayó a los pies de Jesús. Le mojó los pies a Jesús con sus propias lágrimas. Le secó los pies a Jesús con su propio cabello. Yo no puedo, ¿no? Pero ustedes entienden el ejemplo. Le secó los pies a Jesús con su cabello. Y trajo todavía un perfume. Ella no solamente fue que pasaba por allí, sino que se preparó para esta. Ella buscó el perfume. Ella trató de conseguir, para encontrarse con Jesús, trató de conseguir lo mejor y supo que ante el Señor tú no puedes llegar con las manos vacías. Y esto viene de toda la historia, hermanos. Lean toda la Biblia. Desde el principio de la creación, nadie les dijo a Caín y a Abel que tenían que ofrecerle sacrificios a Dios. Y sin embargo, ellos se los ofrecieron. No había ley en ese tiempo y ellos supieron que tenían que llegar delante de Dios con algo. Y luego lo ven a lo largo de toda la palabra, personas que llegan delante de Dios y le dicen, de lo que tú me has dado, aquí está. No puedo llegar delante de ti con las manos vacías. Esta mujer supo que no podía llegar delante de Jesús con las manos vacías. Ahora, el detalle que se nos da en este relato es que ella trajo un perfume que venía en un frasco de alabastro. Yo no quiero aquí empezar a mencionar marcas, pero cuando hablamos de fragancia, hay de los dos tipos. Están de las baratas
y están de las otras. Están de las caras. ¿Saben eso, verdad? Hay gente que aprecia las buenas fragancias y las buenas fragancias hay veces que cuestan mucho. Esta señora trajo un perfume que venía en un vaso de alabastro. El vaso nomás, el frasco en el que venía el perfume, ya era inmensamente caro. Y además tenía una particularidad. Esto se envasaba, se ponía el perfume dentro del frasco y luego se sellaba el frasco, de tal manera que la única manera de sacar el perfume era quebrar el frasco. No tenía tapita. No tenía de ese asunto para sacar el perfume. Había que romperlo. Una vez que se rompía el frasco no servía para otra cosa. Y era carísimo. Era de un material parecido al yeso con el que se hacían cosas y ella hizo el gasto por Jesús. ¿Saben qué se me ocurre? Comparando las situaciones, se me ocurre que ella estaba gastando más que Simón, el fariseo, en aquel evento. Entonces, aquí tienes dos personas frente al mismo Jesús, pero parece que sus actitudes son un tanto diferentes. ¿Con cuál de los dos quieres identificarte tú? ¿Cuál quisieras ser tú? Yo quiero ser como ella. O sea, sí, está bien, yo quiero invitarle a Jesús a mi mesa también y quiero compartir esos momentos con Él, pero yo no quiero perderme la importancia de Jesús y quiero dejar que la importancia que tiene Jesús toque mis emociones. Yo a Jesús quiero traerle lo mejor que tengo, lo mejor, lo más valioso, quiero dárselo a Él y quiero ponerlo en sus manos. Y quiero dejar que si fuera posible, aún mis lágrimas se derramen delante de la presencia del Señor. Quiero conmoverme delante de mi Salvador. Hermanos, hay veces que nosotros caemos en la costumbre religiosa. Yo no quiero distraerme en la costumbre. Yo quiero experimentarlo a Jesús de veras. Y si me hace temblar, que me haga temblar. Y si me hace caer, que me haga caer. Pero yo quiero a Jesús. No quiero solamente una costumbre religiosa. Lo quiero a Jesús. Ahora, se empieza a complicar un poco esta historia cuando el hombre ve que su conversación con Jesús está siendo un poco interrumpida. Pero el hombre, Simón el fariseo, no dice nada. Miren lo que dice el versículo 39. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Observan esto en la actitud de Simón? Para empezar, no era la primera vez que Simón veía a aquella señora. Se nota, ¿verdad? Además, miren el pensamiento que tiene este hombre. Mire quién le está tocando. Ahora, ustedes se dan cuenta que Simón todavía tenía duda, ponía en duda que Jesús fuera verdaderamente el Salvador. Si fuera, en el caso que fuera, pobre Simón, lo siento por él. Me conmueve pensar en estas dudas que él tiene. Ve esto y dice, si fuera profeta, él conocería. O sea, tendría esa sensibilidad de conocer a la gente y sabría quién le está tocando, que es una pecadora. ¿Ustedes también se dan cuenta del desprecio en la actitud de Simón hacia esa mujer? Ahora, ustedes se dan cuenta también
que es posible que él haya caído en el mismo pecado que ella, pero él la acusa a ella? Ahora, necesitamos reconocer que a veces nosotros hacemos lo mismo. Hay ocasiones en las que nosotros acusamos a otros de lo que nosotros mismos hemos hecho. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús en el Sermón del Monte? Hipócrita, quita la paja de tu ojo antes de tratar de quitarle la viga al otro. O quita la viga de tu propio ojo antes de quitarle la paja al otro. Nosotros hay veces que podemos compararnos con otros y procurar mostrarnos mejores que los demás. Ahora, Simón no había dicho nada, no había dicho esto. Fue dentro de su corazón que él reflexionó esto y dice, para mí que este no es ningún profeta, porque si fuera profeta, se hubiera dado cuenta quién lo está tocando. Juzgó a la mujer, condenó a la mujer, rechazó a la mujer. Si de verdad el Señor está obrando en nosotros, ¿será que Él conoce de nuestra vida? ¿Será que Jesús conocía de la vida pasada de aquella mujer? El Señor sabía, y el Señor sabía de Simón también. Pero aquí es donde, voy a citar más de una vez tal vez este versículo, pero aquí es donde necesitamos entender el propósito por el que vino Jesús. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no murió por ti porque tú merecieras que se pagara por ti. Jesús murió por ti cuando tú eras pecador, cuando tú estabas en medio de tu inmundicia, cuando tú no habías logrado ponerte al nivel de lo que Dios quiere para nosotros. Siendo pecadores, el Señor murió por nosotros. Y el Señor no nos ama porque nosotros merezcamos ser amados, ni porque hayamos hecho tales o cuales suficientes acciones, obras, como para ganarnos su amor. Él nos ama porque nos ama. Nadie en toda la existencia ha amado como el Padre nos ha amado a nosotros. Y nos ha amado para que nosotros nos reconciliemos con Él y para que tengamos con Él compañerismo. Ahora, en todo nosotros tenemos que destacar siempre las palabras de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó Jesús? Y miren esto, porque Jesús le va a responder a los pensamientos de Simón el Fariseo. Muchas veces el Señor responde a mis pensamientos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que hay ahí en tu mente? Bueno, el Señor le responde a lo que Simón había dicho para sí. Dice versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vamos a pensar por ahí. Jesús, como tantas veces, para explicar una situación, Él utiliza una parábola, está utilizando una parábola. Y aquí no es la única ocasión en la que el Señor utiliza parábola en la que hay 2 deudores. Esta es una de las parábolas de los 2 deudores. Y aquí le dice, bueno, mira, había 2 personas que debían, una debía 500, otra debía 50, un 10% de lo que debía el otro. Ahora la pregunta que Jesús tiene, los 2 fueron perdonados por su deuda. ¿Cuál amará más? Y Simón respondió con bastante buen razonamiento, ¿verdad? Le va a amar más el que más fue perdonado. Rectamente ha juzgado. ¿Ustedes también habrían juzgado de esa manera?
¿Ama más el que más fue perdonado? Bueno, justamente, ¿cuánto amamos nosotros al Señor? ¿Se dan cuenta que la pregunta va hacia eso? ¿Cuál de los dos, Simón el fariseo o la señora, amaban más al Señor? ¿Se dan cuenta que ella, no sabemos cómo, no sabemos qué parte del mensaje había escuchado, pero ella sabía que Jesús era el Salvador? Algo que Simón todavía no había terminado de entender. Pero ella había llegado a la conclusión de que en Jesús había salvación. Entonces le cuenta la historia de los deudores y entonces le va a pasar el regaño. Versículo 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? O sea, ya que estabas pensando en ella, vamos a hablar de ella. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa, y aquí empieza la comparación. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Primero le cuenta la historia. Bueno, referente a la historia, déjame decirte, a ver, ¿quién es el que ha sido más perdonado? Mira, vine a tu casa y ni siquiera cumpliste con el protocolo inicial que era darle a la persona agua para que se lave los pies. Ustedes saben que en aquel tiempo, dado que andaban en sandalias y atravesaban caminos polvorientos todo el tiempo, era de rigor que cuando uno llegaba a casa le ofrecían, aquí tienes agua para lavarte los pies. Porque uno andaba todo lleno de tierra. Así llenaba de tierra la casa. Entonces le ofrecían para lavarse los pies. ¿Qué había hecho Simón? Había faltado. Entré en tu casa y ni siquiera me diste agua para lavarme los pies. Ajá. Sin embargo, desde que llegué, esta no ha parado de lavarme los pies con sus propias lágrimas. Y me los enjugó, me los secó con sus propios cabellos. ¿Saben cómo le quedó el cabello a la señora? Bien feo. No le importó nada. Porque estaba honrando a aquel al que reconocía como su Salvador. Simón, entré en la casa y no me diste un beso. Esta desde que llegué no ha parado de besarme los pies. No me diste aceite para ungir mis cabellos. Esta no ha parado de ungir mis pies con perfume. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. ¿Así que la consideras pecadora? ¿Así que tú reconoces a esta mujer que tiene un pasado, que ha tenido hechos que la hacen reconocer como pecadora? Bueno, déjame decirte, esta mujer sale de esta casa hoy perdonada. Amó mucho. Entonces yo encontré en estas palabras una invitación de Jesús para nosotros. Jesús, por tu propio bien, quiere invitarte a que tú le ames mucho. El Señor quiere invitarnos a nosotros a que nosotros tengamos la actitud de aquella mujer, no la frialdad de Simón el fariseo. Déjate conmover por Jesús. Deja que Jesús toque tu corazón y reconoce delante de Él que tal vez
tú no tengas la misma cantidad de pecados que tenía ella. Pero déjame decirte que los tienes. Todos los tenemos. Entonces, nuestra actitud al llegar a Jesús tiene que ser de quebrantamiento, tiene que ser de volvernos a Él con todo el corazón, hasta las lágrimas. Tiene que ser de venir a traerle lo mejor que tenemos porque reconocemos que Él se lo merece. Necesitamos recuperar esta actitud. Necesitamos acercarnos a Él y poder recibir lo que Él tiene porque le amamos. Esta mujer se acercó y le amó y expresó su amor por medio de sus acciones. No le importó humillarse delante de quien fuera. Ella le expresó su amor a Jesús porque sabía que Él tenía el poder para perdonar. Ahora, la gente empieza a comentar, oigan, había otros ahí que estaban en la comida, ¿qué se le ocurre decir a este? ¿Qué está diciendo de que perdona pecados? Como si no alcanzara, se dirige a la mujer y le va a hablar directamente a ella. Va a mirarla a los ojos, versículo 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Por favor, mira esa pantalla que tiene frente a ti. Yo le agradezco porque este es un versículo corto, entonces las palabras quedaron así grandotas. Jesús la miró y le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tal si Jesús te mira ahora a ti? Yo lo necesito. ¿Y tú? Yo no quiero salir de aquí cargando con todos mis errores. Necesitamos esto. Ahora, mucho importa cuál es tu actitud delante del Señor. Que así como ella, tú puedas venir con esa actitud de inclinarte, de humillarte, de caer a sus pies, de expresarle tu adoración, de entregarle lo mejor que tengas, para entonces vivir ese gozo, esa paz que solamente se encuentra cuando Jesús te mira y te dice, tus pecados te son perdonados. Aquel de quien estamos hablando es justamente aquel que es el único que tiene toda la autoridad para perdonar nuestros pecados. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si quieren, cámbiale ese por nosotros. Dios muestra su amor por mí. Hasta si quieres ponle tu nombre. En que siendo yo pecador, Cristo pagó el precio. Cristo estuvo dispuesto a sufrir. Cristo estuvo dispuesto a derramar su sangre para que yo fuera perdonado. Entonces, lo último que le dice a ella, cuando todos ya estaban murmurando y cuando estaban hablando de por qué se le ocurrió hablar de perdonar pecados, ella le dice esta frase que es maravillosa también. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Tú también tienes esa fe que tenía ella en Jesús? Porque tenemos que acercarnos como ella. Ella se humilló, ella dio, ella adoró, se quebrantó, renunció a su dignidad, se expuso, no importó nada, pero le expresó su adoración a Jesús. No hay otro que se merezca esta adoración. Hoy empezamos cantando, eres tú la única razón de mi adoración. Solamente Él se merece ser adorado, pero tiene que ser la verdadera actitud de tu corazón. Cuando estamos aquí, cuando estamos en casa y donde quiera que estemos, que esta sea nuestra actitud y que como resultado recibamos esa palabra. ¿Saben? Nosotros no vamos a ser los mismos
luego de escucharlo a Jesús decir, tus pecados te son perdonados. Mi corazón se llena de gratitud delante de Dios y mi adoración está delante de Él, porque Él me ha amado tanto que me ha querido perdonar. Y en aquella cruz fue derramada la sangre de Jesús para que yo pudiese recibir el perdón. Escuchen, todos los días yo le agradezco al Señor por cosas que me da. Que no falta pan en mi mesa, que tengo un techo para cubrirme, que tengo ropa que ponerme. Gracias, Señor, por todo. Pero la mayor gratitud tiene que ser, gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Porque con eso me hiciste parte de tu familia, Señor. Así que tengamos esa actitud de volvernos al Señor con todo nuestro corazón y que esa actitud nos acompañe en cada momento, relacionándonos verdaderamente con nuestro Salvador. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Señor, ¿cómo no darte gracias siendo que estamos reconociendo que no solamente tú provees para nuestras necesidades, no solamente tú nos das cada cosa cada día, tú nos muestras tu fidelidad, sino que tú has querido perdonarnos, Señor. Tú has querido restaurarnos, Señor. Tú has querido quitarnos de nuestro quebrantamiento y has querido sacar de nosotros la condenación eterna. Y Señor, gracias porque creyendo en ti recibimos el perdón de nuestros pecados. Señor, recibe por favor nuestra gratitud. Señor, gracias por habernos traído hoy hasta aquí para decirnos que cuando creemos en ti, nuestros pecados son perdonados. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud de aquella mujer que no le importó nada de lo que pasara a su alrededor, estando tú allí delante, y que expresó de esa manera su amor por ti y su adoración hacia ti. Gracias, Señor, por ella, pero ayúdanos a tener la actitud que ella tuvo. Ayúdanos a quebrantarnos delante de ti. Y, Señor, que podamos experimentar ese amor que tú mereces, que podamos amarte así, Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, porque así como la perdonaste a ella, nos has perdonado a nosotros, entregando al único Hijo amado en la cruz. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Señor, que verdaderamente podamos andar con esta actitud y podamos alegrarnos del perdón que tú nos das. Padre, que tu bendición sea sobre cada uno, que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros y que podamos salir de aquí livianos por haber sido libres de la carga de nuestro pecado y de nuestra culpa, porque tú nos has perdonado. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El miércoles tenemos un con las 6 de la tarde.